Bienvenidos a su programa Enfoque en el Reino. Amigos y hermanos, les habla el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bassard, máster en teología en la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. El día de hoy, para compartir con ustedes, ¿para qué escribió Juan su evangelio? Este es un artículo del hermano Charles Hunting. Si Juan tenía la intención de introducir un ser preexistente divino en la persona de Jesús, el Mesías, ¿por qué, se pregunta el teólogo alemán Karl Joseph Kuschel, no comenzar su prólogo con lo siguiente? En el principio era el Hijo, y el Hijo estaba con Dios, y el Hijo era Dios. ¿Por qué no empezar así su evangelio, Juan? Sin duda, la piedra angular de la visión tradicional de la Trinidad estuviera en un terreno mucho más firme si el Hijo hubiera sido una persona real del pasado eterno. Pero lo que Juan escribió en realidad es lo siguiente: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Note usted cómo la versión más leída en español, la Reina Valera, traduce: en el principio era el verbo. Cualquiera puede entender allí que se trata de una persona de sexo masculino. Pero en realidad se debe traducir, y sería lo más correcto, mucho mejor que verbo, palabra. Porque el original griego logos normalmente se debe traducir palabra. Así que así es como está traducido en las mejores Biblias. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Escucha al profesor Kuschel responder a su pregunta inicial, que él mismo se planteó. La respuesta es que el autor no está evidentemente interesado en reflexionar más detenidamente sobre las relaciones entre Dios y el Hijo en una preexistencia. Kuschel señala que la palabra Hijo se menciona por primera vez en el versículo 14 del prólogo. El Hijo de Juan comienza en la historia, no en la eternidad. Es decir, que en este capítulo 1, cuando se habla de Hijo, ya se habla de Jesús, hombre. Kuschel observa que después de Juan 1:14, Juan habla en el Evangelio solo del Hijo y no de la palabra preexistente. Esta es la palabra que se convirtió. No quien se convirtió, sino la palabra que, la cosa que se convirtió en un ser humano. Juan y Pablo reconocen a Jesús como alguien que fue revelado por primera vez como el Hijo humano de Dios. Recuerda el verso: y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se refiere a Jesús, su presencia, su testimonio. Jesús es lo que la palabra se hizo, pero una palabra no comienza como persona. Es un pensamiento, una idea, una promesa, una expresión que transmite un significado. Nunca, recuérdelo, en todas las miles de apariciones en el Antiguo Testamento, palabra, en hebreo dabar, significa
ni siquiera una sola vez, una persona. En su prólogo, Juan reflexiona sobre el significado cósmico de Jesús. Jesús, el Mesías, que había de nacer en la familia de David, fue el punto de partida de todo lo que Dios planteó y planeó para el cumplimiento de su actividad creadora. El rey designado de Dios para gobernar sobre las naciones y salvar al mundo fue la razón y el motivo de la creación del Génesis. La palabra de la promesa estuvo en un principio en la mente de Dios. Pertenecía a Dios, como todos sus demás atributos. Pertenecía a Dios el solo ser único en todo el universo. Fue su palabra que trajo la plenitud de los tiempos a su cumplimiento en el Mesías. Como está escrito en Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas originalmente a través de ella, el Logos, la palabra, lo que le pertenecía a Dios. ¿Por qué Juan escribió su evangelio? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué lo llevó a escribirlo? ¿Qué lo motivó a escribir ese evangelio? Se trataba de recordar esta verdad fundamental cristiana, que estaba ya bajo ataque en los días del ministerio maduro de Juan, en el primer siglo. La autoexpresiva actividad de Dios tomó forma humana como el Hijo de Dios, Jesús, el Mesías designado para hablar la última palabra de Dios para el mundo. Juan escribió para defender la verdad, una verdad que los escépticos ya estaban tratando de distorsionar, negando el estatus de Jesús como el Hijo humano de Dios. Juan dedica su evangelio entero al único propósito de restablecer la verdadera identidad de Jesús. Observe cuidadosamente la declaración del propósito específico de Juan, donde lo halla pues en Juan 20:31. Pero estas cosas, dice Juan, han sido escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo esto mismo, tengáis vida en su nombre. Aquí está la revelación del misterio de la piedad, alcanzada igualmente a Pedro. Lea, revise Mateo 16:16. ¿Quién dicen ustedes que soy yo?, dice Jesús. Y la respuesta de Pedro es: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús felicitó a Pedro por su visión perspicaz, revelada por el Padre que está en los cielos. No se hizo mención de un hijo preexistente eterno en la respuesta de Pedro. Pedro no estaba enterado de un hijo preexistente. La cristología de los grandes del cristianismo original insiste en la creencia de que Jesús era el Cristo y el Hijo de Dios. Y ser Hijo de Dios en la Biblia es una afirmación que no se es Dios. El que posea el título de Hijo de Dios está diciendo a los cuatro vientos que no es Dios del cual es hijo, sino más bien el agente especial y comisionado por Dios. Recuerde usted cómo presenta Andrés a nuestro Señor Jesús cuando habla con Pedro, cuando habla con Felipe. Les dice que han hallado al Hijo de Dios, al Mesías, que traducido al griego es el Cristo. También Natanael, una vez revelado su corazón por el poder de Dios, proclamó a Jesús: tú eres el Hijo de Dios,
el Rey de Israel. Todos ellos hablan del Hijo de Dios. Amigos queridos, el propósito de Juan al escribir el Evangelio no es en manera alguna darnos a enterar de un hijo preexistente, sino más bien hablarnos del Hijo nacido en el tiempo, nacido de María, engendrado por Dios. Sí, ciertamente el único humano engendrado por Dios en la familia de David, en la simiente de David. Amigos, esto a nosotros nos da a entender mucho, porque si logramos comprender el propósito de Juan, entonces iremos desde el principio de su evangelio y en cada capítulo, entendiendo que cada yo soy en Juan significa yo soy el Hijo de Dios. Esto fue reconocido por muchos en la Biblia y se deleitaban en esta gran verdad. ¿Quién puede hacernos confesar entonces más allá de la verdad? Recordemos que Pablo sentencia a aquellos que quieren saber más de lo que está escrito. Y lo que está escrito es que Jesús es el Hijo de Dios en el tiempo. El Hijo de Dios, el Hijo de María, el que vino a la existencia en el vientre virginal de una joven israelita. Entendamos estas verdades porque precisamente es lo que debemos confesar para que el anticristo y su declaración de negar al Hijo de Dios no prospere jamás en esta tierra. Y así esperaremos a nuestro Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente. Muchas gracias por su atención, queridos amigos. Nos encontraremos en nuestro próximo programa. Se despide de ustedes el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bassard. En esta ocasión hemos compartido de Charles Hunting un escrito contundente y revelador. Hasta la próxima y sigan enfocados en el reino de Dios.